Aquí todo, transparencia plena. Ese principio no lo vamos a dejar nunca. Pues no, parece que en México no existe eso de la transparencia plena y tampoco es garantizado el derecho de acceso a la información pública. Y esto no lo digo yo. Antes de empezar, solo quiero decirte que en este video voy a hablar sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre el INAI, sobre el derecho de acceso a la información. Si todos estos son temas con los que no estás familiarizada o familiarizado, te recomiendo muchísimo que veas todos los videos que tenemos en este canal al respecto. Tenemos videos sobre solicitudes de información, cómo hacerlas, qué es la Plataforma Nacional de Transparencia, qué es el INAI, y te recomiendo esto porque de otra manera no vas a entender mucho de lo que te voy a decir. No quiero tomarme 5 o 6 minutos para dar todo el contexto del sistema de transparencia y acceso a la información en México, entonces me voy a saltar todo eso, pero sí te recomiendo que para tener toda esa explicación veas los videos que hemos publicado antes, en meses y años anteriores. Te estoy dejando todos esos enlaces en la descripción del video y bueno, espero que los puedas ver y así podamos entender de qué estoy hablando y tener el panorama completo, porque de otra manera, de verdad, lo que te voy a decir a continuación no va a tener mucho sentido. Bueno, vamos a empezar. La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres publicó el estudio Big Data y Acceso a la Información en México para analizar el funcionamiento real del sistema de acceso a la información pública en nuestro país. Para realizarlo, analizaron datos de solicitudes de acceso a la información disponibles de manera pública tanto en el INAI como en la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI. Estos datos abarcan el periodo de 2003 a 2019. Y la investigación fue realizada por medio de modelos de inteligencia artificial para analizar estos datos. Una vez que sabemos quién lo hizo y cómo lo hicieron, ¿qué fue lo que encontraron en este análisis? El primer hallazgo que reportan es que la proporción de respuestas que afirman la inexistencia de la información pública se redujo cada año desde 2009. Esto, por supuesto, de acuerdo con lo que reportan las propias dependencias federales. Y esto, por supuesto, que nos parece una buena noticia, y si el análisis se hubiera detenido ahí, podríamos decir que todo está muy bien en México en cuanto al acceso a la información. Pero este primer análisis fue bastante superficial. Una vez que este grupo de investigadores empezaron a analizar más a fondo los datos, encontraron que esto no era del todo cierto. Este segundo análisis muestra que las dependencias clasifican como respondidas respuestas en las que no otorgan la información que pidió el solicitante o en las que otorgan solo parte de esta información. Es decir, que se están clasificando de manera engañosa. Y entonces estos investigadores dividieron en 4 tipos las respuestas catalogadas como entregadas por las dependencias del gobierno federal. Estos tipos de respuesta son los siguientes. Primero tenemos la información útil entregada, que es aquella que corresponde con lo requerido por la persona solicitante, que fue proporcionada de una forma oportuna y fácil de entender. La segunda clasificación es la información entregada pero inútil. Estos son los casos en los que las dependencias otorgaron menos de la mitad de la información requerida por la persona solicitante. Después tenemos los archivos de respuesta encontrados pero sin información proporcionada. En esta categoría entran las respuestas que incluían documentos sin la información requerida, como las cartas que afirman la inexistencia de información. Y por último tenemos los archivos de respuesta no encontrados o ilegibles. Esta etiqueta fue utilizada para situaciones en las que el enlace proporcionado no servía, también cuando no se encontraban archivos en él o cuando los documentos incluidos eran ilegibles. Y creo que esto resume perfectamente la experiencia de hacer solicitudes de acceso a la información pública en México. Podemos ver que solo la primera de estas categorías es una respuesta entregada real. Las demás son respuestas que las dependencias clasifican o catalogan como entregadas, pero que en realidad a la persona que pidió la información pues no le sirven para mucho.
Y de hecho, contrario al primer resultado que les conté hace rato, desde 2016 la proporción de respuestas que en realidad están diciendo que la información es inexistente, aunque estén catalogadas como información entregada, ha crecido año con año. En 2019 esta clasificación llegó hasta el 20% del total de las respuestas entregadas por las dependencias federales. Y es que esto no concuerda con lo que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez sobre el acceso a la información en México. Vamos a ver qué dijo en aquella conferencia de prensa hace algunos años en la que propuso desaparecer al INAI porque, de acuerdo con lo que dice, es un instituto que no sirve y, según el presidente, las dependencias solas, sin un órgano garante como el INAI, van a responder de una mejor manera las solicitudes de información. Esto fue lo que dijo. Que se esté obligado en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa. Pues no, de acuerdo con este estudio, en México no existe eso de la transparencia completa. Y en este punto recordemos que el INAI no es quien responde las solicitudes de información. Las solicitudes de información son respondidas por cada dependencia, no por el INAI. El INAI es un organismo independiente del gobierno federal que sirve como árbitro entre las personas solicitantes, entre la ciudadanía y el gobierno federal. Entonces, estas respuestas engañosas no dependen del INAI. De hecho, el INAI es quien interviene cuando una persona solicitante se queja de una de estas respuestas y, en algunos casos, le ordena a las dependencias entregar la información que fue solicitada. En Serendipia tenemos todo un video hablando sobre este tema, así que si quieres saber por qué López Obrador quiere o quería o querrá desaparecer al INAI y qué es exactamente lo que hace el INAI, te recomiendo que veas ese video. El enlace está aquí abajo y también en esta tarjetita. Y otro punto interesante de este análisis es ver cuáles son las dependencias que más han hecho esto a lo largo de los años. De acuerdo con el estudio de 2015 a 2019, las tres instancias con más de 40% de las respuestas encubiertas que afirman la inexistencia de información son la Secretaría de la Defensa Nacional, los militares, qué sorpresa, seguida por la Comisión Bancaria y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Después está la Secretaría de Marina, otra vez seguridad, qué extraño, y enseguida la Presidencia de la República. Sí, la Presidencia de la República, que por lo menos durante todo 2019 ya era encabezada por nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué tan grave es esto de que se esté encubriendo la información inexistente con respuestas que las dependencias están clasificando como que sí entregaron la información, pero en realidad no la entregaron? Bueno, pues tan solo en ese periodo, la Secretaría de Salud Federal, nuestra amiga la Secretaría de Salud, reportó que solo el 5% de sus solicitudes tuvieron respuestas inexistentes. En realidad, el 26% del total de solicitudes dirigidas a la Secretaría de Salud tuvieron estas respuestas engañosas en las que se clasifica como información entregada, pero en realidad se está respondiendo que la información no existe. O en su defecto se está entregando información incompleta o información que no es lo que solicitó la persona. Como sabes, y si no lo sabes te lo cuento, en Serendipia hemos intentado obtener un registro, una base de datos abiertos sobre la campaña de vacunación contra COVID-19 en México, algo que hasta la fecha el gobierno no publica y no hemos podido obtener este documento. Este es un claro ejemplo de lo que está mostrando este estudio. Si no estás al tanto de esto y nuestra batalla infinita con la Secretaría de Salud, te recomiendo que veas todos los videos y leas las notas que tenemos al respecto. Los enlaces también te los estoy dejando en la descripción del video. Y por último, otro de los hallazgos bastante interesantes en este estudio es que cada vez hay una mayor profesionalización de las personas solicitantes para hacer solicitudes de información. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron si el cuerpo de estas solicitudes de información utilizaba un lenguaje legal o técnico. Y así llegaron a la conclusión de que, por ejemplo, en 2019 el promedio de las solicitudes de acceso a la información pública hechas en México mostraron un 76, casi 77% mayor grado de especialización comparadas, por ejemplo, con las solicitudes hechas en 2003.
Y este fenómeno se debe a dos cosas principalmente de acuerdo con el estudio. La primera es que ha aumentado el número de usuarios especializados que hacen solicitudes de acceso a la información pública, por ejemplo, periodistas o investigadores. Pero la segunda es que también las personas han optado por utilizar este tipo de lenguaje y por especializarse en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México para hacer sus solicitudes, esperando que empleando este lenguaje y estos términos puedan obtener respuestas satisfactorias, algo que, como hemos visto, pues tampoco ha sucedido. Y sobre este punto quiero recordarles que es algo que nos preocupa bastante en Serendipia, porque el acceso a la información pública es un derecho humano que no está reservado solamente para las personas especializadas. En teoría, y de acuerdo con la ley vigente en nuestro país, cualquier persona puede dirigir una solicitud de acceso a la información pública al gobierno tanto federal como a los gobiernos locales. Y esa persona no tiene por qué ser especialista en transparencia ni en acceso a la información. La persona podría hacer la solicitud con el lenguaje que quiera y no por esto tendría que ser desechada o no tendría que ser respondida. Una persona no tendría que estudiar para hacer una solicitud de acceso a la información pública, porque al final lo que estás haciendo es preguntarle algo a tu gobierno, es pedirle que te diga qué está haciendo, en qué se está gastando el dinero, que te dé información que al final es tuya porque es información pública. Entonces, este último hallazgo del estudio sí nos preocupa bastante, pero como usuarias casi diarias de la Plataforma Nacional de Transparencia, vemos que también este, digamos, truco de utilizar un lenguaje más especializado a veces sí funciona. Hay otras veces en que pues no te van a dar la información porque no te la quieren dar, pero definitivamente sí es más recomendable utilizar este lenguaje y especializarte tanto en transparencia como en acceso a la información antes de hacer una solicitud. Algo que, como les digo, no debería suceder. Si este tema les interesa y quieren conocer tips, algunos consejos para hacer solicitudes de información, aquí en Serendipia tenemos un video al respecto en donde les damos consejos de otros periodistas y personas que hacen solicitudes de acceso a la información pública, y creo que es un video que les puede servir bastante si es que quieren hacer estas solicitudes. Pero bueno, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y también pues que les haya servido para saber cómo está el tema del acceso a la información en México. Si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias por verlo. Por favor, dejen sus comentarios y sus preguntas, si es que tienen preguntas sobre este tema, aquí abajo del video. Muchísimas gracias por verlo y nos vemos la próxima semana con un video nuevo.